Mi nombre es Esteban Ramírez, y esta historia la viví hace unos 10 años, aunque muchos en mi familia dicen que lo soñé, que fue producto del estrés o de alguna alucinación. Pero yo sé lo que viví, y todavía me despierto a medianoche con el olor a tierra mojada y madera podrida en la nariz. Todo comenzó cuando me ofrecieron un trabajo temporal en una empresa de topografía en Veracruz. Básicamente, debía recorrer terrenos rurales con un par de colegas para trazar posibles rutas de ampliación carretera. Era un trabajo monótono, pero bien pagado, y como no tenía compromisos en ese entonces, acepté sin pensarlo mucho. En una de esas expediciones, nos asignaron revisar una zona montañosa entre Córdoba y Orizaba. Íbamos en una camioneta vieja, siguiendo mapas que no coincidían del todo con lo que veíamos. Después de unas horas perdidos entre caminos de terracería, dimos con un sendero muy estrecho que descendía hacia un valle cubierto por neblina. Decidimos seguirlo. Al llegar al fondo del valle, lo vimos. Un pequeño pueblo de apenas unas 20 casas, muchas hechas de adobe y madera vieja, como si el tiempo no hubiera pasado por ahí desde los años 30. No había señales eléctricas, ni antenas, ni ruido alguno. Solo el canto de los grillos y el murmullo del viento. A pesar de lo remoto del lugar, nos sorprendió ver que algunas casas tenían humo saliendo de las chimeneas. Estaban habitadas, o eso creímos. Bajamos de la camioneta y comenzamos a caminar por las calles de tierra. El ambiente era denso, húmedo, como si el aire costara trabajo respirarlo. Tocamos puertas, intentamos saludar, pero nadie contestaba. Sin embargo, teníamos esa extraña sensación de ser observados. Puertas entreabiertas, cortinas que se movían, sombras dentro de las casas. Uno de mis compañeros, Rodrigo, sugirió que nos regresáramos. El otro, Alonso, dijo que mejor esperáramos un poco. Decidimos sentarnos en la pequeña plaza central, justo frente a una iglesia vieja, de esas de piedra, con un campanario torcido y cruces oxidadas. Allí fue cuando escuchamos la primera campanada. No era hora de misa, ni siquiera había señales de que funcionara esa iglesia. Pero el tañido resonó en todo el valle, profundo, metálico, como si viniera desde el suelo. Fue en ese momento que una señora salió de una de las casas. Vestía ropa antigua, de telas gruesas y desteñidas, con un rebozo que le cubría casi toda la cara. Caminó lentamente hacia nosotros y se detuvo a pocos metros. Sin decir palabra, nos hizo una señal con el dedo. Que nos fuéramos. No esperé más. Tomé mi mochila y le grité a los demás que regresáramos a la camioneta. Pero la camioneta ya no estaba. No había rastro de ella, ni huellas, ni marcas de llantas, como si nunca hubiera llegado ahí. Intentamos usar nuestros radios, pero no había señal. Tampoco en los celulares. Era como estar atrapados en otro tiempo. Decidimos pasar la noche en la iglesia, pues parecía el único lugar seguro. Dentro, el aire era aún más pesado. Había velas encendidas en los altares, pero no había nadie. Los bancos estaban cubiertos de polvo y las paredes llenas de imágenes religiosas deformadas. Santos con rostros fundidos, vírgenes con ojos vacíos. Lo más perturbador era el Cristo en el altar mayor. No tenía rostro, solo una masa lisa de madera pulida. Durante la madrugada escuchamos pasos afuera, cientos de pasos, como si todo el pueblo estuviera caminando alrededor de la iglesia. Pero no había voces ni murmullos, solo pasos, y luego el llanto de un bebé. Rodrigo no aguantó más. Salió corriendo de la iglesia en medio de la oscuridad. Jamás lo volvimos a ver. Al amanecer, Alonso y yo decidimos seguir el cauce del río que pasaba por detrás del pueblo. Caminamos durante horas, sin mirar atrás, hasta que dimos con un camino asfaltado. Una camioneta de transporte local nos recogió. Le preguntamos al conductor por el pueblo. Nos miró como si estuviéramos locos. «Ahí no hay ningún pueblo, jóvenes», nos dijo. Ese lugar está vacío desde hace más de 50 años. Hubo un derrumbe en los años 70. Murieron todos. Nadie ha bajado ahí desde entonces. Le mostramos el croquis, las fotos que tomamos, pero las fotos estaban vacías. No había casas, ni personas, solo árboles, piedras y neblina. Nunca más se supo de Rodrigo. La empresa canceló el proyecto en esa zona. Y yo jamás volví a ese estado. A veces sueño con ese pueblo, con la mujer del rebozo,
con el campanario torcido y el Cristo sin rostro, y me despierto con una sola idea en la cabeza. Ese pueblo no quería ser encontrado. No suelo hablar de esto, pero cuando alguien menciona la palabra pueblo, siempre se me eriza la piel. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando trabajaba como repartidor para una empresa de mensajería en Zacatecas. Me tocaba cubrir rutas rurales, y aunque muchas veces eran caminos solitarios y en mal estado, nunca me había pasado nada raro, hasta ese día. El paquete era para un tal Don Eulogio, en el pueblo de San Miguel de la Mora. Lo curioso es que jamás había escuchado de ese lugar, ni siquiera en las rutas previas. Pero el sistema lo marcaba con coordenadas, y aunque al principio dudé, decidí seguir el mapa. Era un encargo pequeño, una caja de cartón sin remitente, sin peso significativo, sin nada extraño a simple vista. Pero había algo raro en la etiqueta. La fecha estaba como escrita a mano, con una letra antigua, como de pluma fuente, y el año decía 1954. Pensé que era un error del sistema. Tomé la carretera y me desvié por un camino de terracería que no recordaba haber visto antes. Lo que me pareció más extraño fue que, mientras avanzaba, el paisaje se volvía más viejo. Los postes de luz desaparecían, el pavimento cedía paso a tierra agrietada, y todo el entorno parecía salido de otra época. Después de casi una hora de camino, vi el letrero de madera. Bienvenido a San Miguel de la Mora. Parecía tallado a mano y cubierto de moho. Al entrar al pueblo, todo me pareció detenido en el tiempo. Las casas eran de adobe, con tejas rotas, calles empedradas y sin un solo coche a la vista. Me bajé del vehículo y caminé por la calle principal. Había personas, sí, pero no se comportaban como gente normal. Todos vestían como en los años 50. Mujeres con vestidos largos, hombres con sombreros y camisas abotonadas. Nadie usaba celulares, nadie tenía relojes modernos. Y lo más perturbador, todos se me quedaban viendo como si supieran que yo no pertenecía ahí. Me acerqué a un hombre de unos 50 años, y antes de que pudiera preguntarle por don Eulogio, él me miró fijamente y dijo: «Lo esperábamos». No me preguntó quién era, ni qué llevaba, ni de dónde venía. Solo tomó la caja, se dio media vuelta y se metió a una de las casas sin decir nada más. Pensé en largarme de inmediato, pero algo me detuvo. El silencio. Un silencio que no era normal. No había pájaros, ni grillos, ni viento, ni siquiera los típicos sonidos de un pueblo. Todo estaba mudo. Incluso mi respiración se sentía ajena, como si el aire mismo se negara a moverse. Volví al vehículo, giré la llave y nada. El motor no arrancó. Intenté varias veces y cuando levanté la vista, toda la gente del pueblo estaba afuera, mirándome. No decían nada, no se movían, solo me observaban. Había ancianos, niños, mujeres con bebés en brazos, todos inmóviles. Entré en pánico. Bajé y corrí, buscando señal, buscando una salida, lo que fuera. Pero el camino por el que había llegado simplemente ya no estaba. En su lugar había un campo abierto lleno de niebla, como si el acceso al pueblo hubiera sido borrado del mapa. Pasé la noche dentro de la camioneta, sin atreverme a salir. Nadie se acercó. El pueblo se apagó por completo, como si el tiempo también hubiera decidido dormir. A la mañana siguiente, desperté y todo era distinto. No había casas, ni calles, ni señales de vida. Solo estaba mi vehículo en medio de un terreno vacío, cubierto de maleza y con las llantas hundidas en el lodo seco. El letrero ya no estaba, y lo único que encontré fue la caja en el asiento del copiloto, abierta. Dentro solo había una foto vieja, desgastada, de mí parado frente al letrero de San Miguel de la Mora, con el mismo uniforme que llevaba puesto. Al reverso, una fecha escrita con la misma letra antigua, 21 de septiembre de 1954. Regresé como pude, sin hablar del tema con nadie, pero semanas después me obsesioné con saber más. Busqué mapas antiguos, registros del estado, hablé con historiadores y nada. Nadie conocía ese pueblo. Ningún documento, ningún censo, ni una sola mención en décadas. A veces me pregunto si realmente estuve ahí,
o si desde aquel día aún sigo atrapado en un pueblo que oficialmente nunca existió. Yo viví por casi toda mi vida en un pueblo llamado San Vicente del Llano, un lugar escondido entre cerros, al norte de Durango. Era de esos pueblos donde todos se conocen, donde las calles son de terracería y los vecinos aún se saludan por su nombre. A simple vista parecía un lugar tranquilo, incluso pintoresco. Pero todos sabíamos que en San Vicente había una casa que nadie se atrevía a mirar por más de unos segundos. La número 6 de la calle Ciprés. A diferencia de las otras casas, esa nunca tuvo vecinos. Estaba abandonada, pero no como una casa vieja cualquiera, sino de esas que parecían haber sido congeladas en el tiempo, como si algo las hubiera detenido de golpe. Las ventanas estaban tapiadas desde que yo era niño, la puerta principal cubierta de marcas, y el jardín, si es que se le podía llamar así, era solo tierra seca y maleza que crecía sin orden. Nadie se acercaba, ni siquiera los perros callejeros. Mis padres siempre decían que era mejor no hacer preguntas, que era una historia vieja y que no había necesidad de removerla. Pero en mi adolescencia, como buen terco, la curiosidad me ganó. Me empecé a obsesionar con esa casa. Cada vez que pasaba por ahí sentía algo extraño, como si una presencia me observara desde dentro. Empecé a preguntar, con cuidado, a los vecinos más viejos, y todos me daban respuestas a medias. Lo único que decían con certeza era que ahí había vivido un hombre solo, y que desapareció sin dejar rastro. Pasaron los años y, como suele pasar, la vida me alejó del pueblo. Me fui a estudiar a Torreón y estuve fuera casi una década. Mi papá enfermó y tuve que volver. Él ya no hablaba mucho, pero en sus últimas semanas se puso extraño. Murmuraba cosas como, no lo despiertes, y ya no es humano. Mi mamá lo atribuía a la fiebre, pero había algo en su mirada, en su miedo, que no era delirio. Semana después de su muerte, una señora mayor, doña Marta, que vivía justo frente a la casa 6, me interceptó cuando regresaba de la tienda. Me tomó del brazo y me dijo, «Estás viendo cosas, ¿verdad?» Yo no había contado nada, pero era cierto. Desde que volví, cada noche se encendía una luz tenue en una de las ventanas tapiadas. Pensé que eran imaginaciones, hasta que ella me lo confirmó. Me invitó a pasar a su casa, me ofreció café y me contó lo que nadie más se había atrevido. Dijo que el hombre que vivía ahí, hace más de 40 años, se llamaba Gregorio. Era callado, siempre vestido con un saco negro aunque hiciera calor, y hablaba solo. Un día empezaron a desaparecer animales. Primero gallinas, luego perros, después niños. El pueblo entero lo sabía, pero no podían probar nada. Y la policía de aquel entonces, bueno, solo aparecía cuando les convenía. Según doña Marta, una noche un grupo de hombres del pueblo se armó y fueron a buscarlo. Pero nunca entraron. Alguien los detuvo. Alguien o algo que los hizo huir gritando. Nadie quiso hablar de eso jamás y desde entonces la casa quedó abandonada. Al menos eso creían. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación me parecía más densa, más real. Y a las 3 de la madrugada escuché un golpe seco en la puerta. No toques normales. Era como si alguien hubiera lanzado algo pesado contra ella. Me armé de valor y abrí. Nadie. Pero en el suelo había algo. Una pluma de gallina, empapada en lo que parecía ser sangre. No pude evitarlo. A la noche siguiente fui a la casa 6. Llevé una linterna y una barra de metal. El portón no estaba cerrado con llave, solo encajado. Al empujarlo, rechinó como si no se abriera desde hacía décadas. Dentro olía a tierra húmeda, a encierro. No había muebles, solo restos de velas derretidas, huesos pequeños, frascos con líquidos oscuros. Caminé por la sala hasta llegar a lo que parecía un altar. Fotos viejas, de gente del pueblo. Incluso encontré una de mi padre cuando era joven. Fue entonces cuando escuché los pasos arriba, lentos, pesados. Subí, temblando, cada peldaño de la escalera. La puerta del cuarto principal estaba entreabierta. Cuando empujé, lo vi. Un hombre de espaldas, alto, encorvado. Su cuerpo parecía hecho de sombra y carne seca. Giró apenas el rostro y su ojo, el único visible,
Era blanco por completo, como una piedra. Salí corriendo, tropezando, gritando. Me raspé las piernas y las manos en la huida, pero no paré hasta estar en casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a hablar con doña Marta, pero su casa estaba cerrada. Nadie supo decirme si se había ido. Desapareció sin dejar rastro. Hoy vivo en Monterrey y no he vuelto a San Vicente del Llano. Pero cada 2 de julio, la fecha que encontré tallada con cuchillo en las paredes de la casa, recibo una llamada desde un número desconocido. Nunca hay voz, solo respiración, pesada, lenta, como si algo me recordara que yo fui a donde no debía ir. Mi nombre es Adrián, soy ingeniero civil, y hace unos años me mandaron a supervisar una obra en un pequeño pueblo en la Sierra Norte de Puebla. El lugar se llama San Jerónimo del Monte, y aunque aparece en algunos mapas, en realidad es un caserío con menos de 100 habitantes, la mayoría ancianos y casi todos dedicados al campo. La obra consistía en la construcción de una pequeña represa que serviría para desviar agua a los cultivos de la zona. Al llegar, me encontré con lo que ya me habían advertido: caminos sin pavimentar, comunicación intermitente y un ambiente denso, como si el tiempo pasara más lento ahí. El aire era más frío de lo que uno esperaría para esa altitud, y el silencio era casi absoluto. Me alojé en una casa que me rentaron los mismos lugareños, bastante humilde pero cómoda. Lo curioso es que el pueblo estaba dividido en 2 zonas: el área baja donde estaban la mayoría de las casas y una colina donde, según me dijeron, nadie vivía. En esa colina había ruinas de lo que alguna vez fue una iglesia y una serie de piedras apiladas en forma de círculo. Algo que más tarde entendería tenía una importancia especial para los habitantes. Al segundo día de estar ahí, uno de los obreros locales, un señor ya grande llamado don Aurelio, me hizo una advertencia peculiar. Me dijo que si alguna vez llegaba a escuchar un sonido como de piedras golpeándose entre sí, debía encerrarme y no salir, sin importar la hora. Me reí al principio, pensando que era parte del folclore del pueblo, pero su expresión fue tan seria que no pude evitar quedarme pensando. La obra avanzaba con lentitud, como si todo en ese pueblo se resistiera a ser modificado. Las herramientas se extraviaban, el concreto no fraguaba como debía. Incluso algunos trabajadores locales renunciaban sin dar explicación. Y durante las noches, en más de una ocasión, sentí como si alguien caminara alrededor de la casa. Al principio lo atribuía a animales, pero los pasos eran demasiado pesados, como si alguien arrastrara los pies. Nunca vi a nadie. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido seco. Clac, clac, clac. Era como si alguien golpeara 2 piedras con lentitud, una contra otra. Salía de la colina. Me levanté y salí al patio. El sonido se hacía más intenso. Me quedé parado, congelado. El aire estaba helado, y de pronto me invadió un pánico que no podía explicar. Como si algo en mi cuerpo me dijera que debía volver a entrar y cerrar todas las puertas. Recordé lo que me había dicho don Aurelio. Obedecí. Esa noche no dormí. El sonido persistió hasta que amaneció y luego desapareció sin dejar rastro. Cuando pregunté a los otros trabajadores, nadie quiso hablar del tema. Don Aurelio me buscó más tarde y solo me dijo: «Ya los oíste, ¿verdad?». Le pregunté qué eran, pero no me respondió. Solo me dio una bolsa con sal y una cruz de palma, y me pidió que las llevara siempre conmigo. Pasaron los días y el fenómeno se repitió. Siempre por la noche, siempre desde la colina. Y cada vez que ocurría, los perros del pueblo aullaban. Un par de veces vi sombras moverse entre los árboles, demasiado altas para ser humanas, demasiado rápidas para estar caminando. Un domingo decidí subir de día a la colina. Me llevó casi 1 hora llegar, y cuando estuve ahí, comprendí por qué todos evitaban ese lugar. Las piedras apiladas no estaban al azar, eran perfectas, en círculos concéntricos, con símbolos tallados que no reconocí. En el centro había un hueco circular, como una especie de altar, pero parecía mucho más profundo de lo que debía. Me incliné a mirar dentro. Sentí un golpe sordo en la cabeza. No físico, sino como si algo me empujara mentalmente hacia atrás. Una especie de mareo, un vértigo sin razón. No vi nada dentro del hueco, solo oscuridad absoluta, pero escuché
escuché el mismo clac, clac que me había despertado por las noches. A plena luz del día, salí de ahí tan rápido como pude. A la semana siguiente, uno de los trabajadores desapareció. Se llamaba Martín, tenía 24 años. Dijeron que lo último que se supo de él fue que decidió ir a cortar leña cerca de la colina. Nunca regresó. Lo buscaron durante días. Nada. La obra se canceló a los pocos días. Nunca nos dieron una razón oficial, solo que la constructora se retiraba del proyecto y nos reubicarían. No supe más del pueblo, ni quise saber. Cuando regresé a la ciudad, me enfermé durante 2 semanas. Fiebre, pesadillas, insomnio. Soñaba con piedras, con sombras, con el sonido de golpes secos y constantes. Han pasado 5 años desde entonces, pero hay noches en que, si todo está en silencio absoluto y apago la luz del cuarto, juro que escucho ese sonido. Golpes lejanos, secos, como si alguien desde muy, muy lejos siguiera apilando piedras, y no sé si alguna vez vaya a parar. Me llamo Víctor, soy de Michoacán, y esto que voy a contar no solo marcó mi vida, me obligó a desaparecer por completo durante años. Nunca volví a ser el mismo. A veces siento que algo de mí se quedó atrapado en aquel pueblo, y que lo que regresó ya no soy yo. Todo comenzó en el 2012, cuando recién había terminado la universidad y decidí tomarme un tiempo antes de buscar trabajo formal. Un amigo de la facultad me habló de un proyecto comunitario en un pueblo muy aislado de la sierra llamado San Pedro de las Ánimas. Según él, buscaban jóvenes para ayudar a alfabetizar y levantar un pequeño centro cultural. Me pareció perfecto. Siempre me gustaron los pueblos, el silencio, la calma y la oportunidad de desconectarme. San Pedro no aparecía en Google Maps. Llegar fue un reto. Primero autobús, luego una combi hasta un rancho, y finalmente un señor en una troca que aceptó llevarme por terracería durante 2 horas más. Cuando llegamos ya era de noche, y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio que no era natural, sino demasiado profundo. No se escuchaban grillos, ni perros, ni el típico bullicio nocturno de cualquier comunidad. Solo el ruido de la camioneta y el rechinido de los frenos al detenerse frente a una pequeña plaza central. El conductor me miró serio y me dijo: «No salgas en la noche, mijo, ni aunque oigas que te llaman». Me reí nerviosamente, pensando que solo era una advertencia típica de pueblo supersticioso. Me recibió una señora mayor, doña Aurelia, encargada del albergue donde dormiríamos los voluntarios. Pero para mi sorpresa, yo era el único. Me dijo que los otros no habían llegado aún, que uno se había enfermado y otro simplemente no contestó más el teléfono. El pueblo era chico, unas 15 casas dispersas, una capilla vieja y una escuela abandonada que usaríamos como centro cultural. Los días fueron tranquilos. Caminaba, exploraba, pintaba las paredes del aula, pero al llegar la noche, siempre escuchaba cosas: pasos, golpes secos, lamentos. Y lo peor, alguien tocando la puerta de mi cuarto exactamente a las 3:33 de la mañana. Siempre con 3 golpes. Nunca más, nunca menos. Los primeros días pensé que era mi imaginación o algún bromista, pero una noche me armé de valor y salí. No había nadie. Caminé por el pasillo del albergue, vacío. Fui hasta la entrada, nada. Pero al darme la vuelta vi, en la pared, una mancha negra que no estaba antes. Parecía quemadura, como si algo hubiera sido arrastrado ahí y dejado hollín. Me empezó a invadir una sensación de paranoia. El ambiente del pueblo era raro. No había niños, aunque había juguetes tirados en algunas casas. Los adultos me saludaban, pero con miradas apagadas como si no tuvieran alma. Un día hablé con el párroco del pueblo, un señor muy viejo que apenas caminaba. Me dijo: «No deberías estar aquí, muchacho. Este lugar fue sellado por una razón. San Pedro ya no le pertenece a Dios». Esa noche soñé con una figura, alta, sin rostro, con los brazos largos que rozaban el suelo. Estaba parado frente a mi cama. Desperté empapado en sudor. Me vestí rápido y fui directo a la capilla. Y la encontré abierta, aunque en el día siempre estaba cerrada. Entré con una linterna. El interior estaba destrozado, bancos quemados, santos sin ojos, y en el altar,
había un dibujo hecho con ceniza. Un círculo con varios símbolos extraños y una cruz invertida al centro. Salí corriendo. Fui a casa de doña Aurelia, pero ya no estaba. Nadie lo estaba. Todo el pueblo parecía deshabitado. Me asomé por las casas y todas estaban abiertas, pero vacías. En una encontré una foto antigua, con los mismos rostros que había visto esos días, pero la fecha decía 1978. Empecé a perder la noción del tiempo. El reloj se detenía a las 3:33. No había señal. No llegaba nadie. Me di cuenta de que estaba atrapado. Una noche vi una procesión, desde mi ventana. Personas caminando con túnicas negras, cargando velas, murmurando algo en un idioma que no entendía. Fui tras ellos, hasta un cerro al borde del pueblo. Ahí vi lo impensable. Cavaban una fosa, y en ella había un cuerpo, el mío. Me desmayé. Al despertar, estaba en la cama del albergue, como si nada hubiera pasado, pero tenía tierra en los pies, en las uñas, en la boca. Ya no supe si todo había sido real o si me estaba volviendo loco. Al amanecer caminé sin parar hasta el rancho más cercano. Estaba en shock. Me recogió un camionero que me llevó hasta Morelia. Estuve en terapia, años. Nunca nadie me creyó. Pero hace poco me llegó una carta, sin remitente. Decía solo: te esperamos este 3 de noviembre. Ya casi es hora de regresar, Joel. Y con eso me di cuenta de que nunca escapé. Solo me dieron tiempo. San Pedro de las Ánimas todavía me reclama. Y cada noche, exactamente a las 3:33, vuelvo a escuchar esos 3 golpes. Me llamo Laura y crecí en Ciudad Guzmán, Jalisco, pero por razones familiares terminé mudándome a un pueblo más pequeño llamado El Refugio, un lugar que apenas aparece en los mapas y que, según mi madre, era donde vivió nuestra familia hace generaciones. Todo comenzó cuando mi abuela materna murió. Nunca tuvimos relación con ella porque, según mi mamá, era una mujer difícil. Cuando falleció, nos dejó una vieja casona en medio del campo, cerca de ese pueblo olvidado. Por razones económicas, mi madre decidió que lo mejor era que fuéramos a vivir ahí por un tiempo. El camino hacia el refugio era serpenteante, rodeado de cerros y sembradíos secos. Cuando llegamos, el ambiente me pareció apagado. Las casas eran de adobe, viejas, y la mayoría de los pobladores parecían reacios a hablar. Pero lo que más me incomodó fue la casa. Desde el momento en que pusimos un pie dentro, sentí algo pesado, como si el aire se cargara con algo antiguo y rencoroso. La casona era enorme y fría. Las ventanas eran pequeñas, con rejas oxidadas, y las paredes tenían grietas profundas que parecían arañazos. En el patio trasero había un encino viejo, tan grande que sus ramas tocaban casi toda la casa. Una de las ramas estaba completamente seca, como si algo la hubiera maldecido solo a ella. La gente del pueblo, aunque no lo decían abiertamente, parecía evitar mirarla cuando pasaban cerca. Mi madre evitaba hablar de su infancia ahí. Solo decía que no le gustaba el lugar. Pero conforme pasaron los días, las cosas comenzaron a cambiar. En las noches escuchaba pasos por el pasillo, y más de una vez desperté con la puerta de mi cuarto abierta, aunque la cerraba con seguro. Una madrugada escuché a alguien tarareando en el patio. Me asomé por la ventana, y bajo el encino vi la silueta de una mujer con un vestido blanco, descalza, caminando en círculos alrededor del árbol. Pensé que estaba soñando, pero a la mañana siguiente encontré huellas de pies descalzos en el polvo del patio. Cuando se lo conté a mi madre, se quedó pálida. Me dijo que eso no era nuevo, que en su infancia también la veía, que esa mujer era conocida como la del encino, y que los viejos del pueblo decían que cada generación de mujeres en nuestra familia estaba atada a ella. Investigando con una señora del pueblo, doña Cirila, me enteré de algo perturbador. Mi bisabuela había sido bruja. No de esas de cuentos, sino una curandera poderosa que practicaba rituales antiguos con sangre, huesos y tierra. Una noche, según contaban, hizo un pacto con algo bajo ese encino. Nadie sabe exactamente qué fue, pero desde entonces, las mujeres de nuestra familia comenzaron a morir jóvenes o desaparecían sin dejar rastro. Y siempre,
Siempre, justo después de haber vivido en esa casa. Mi madre intentó irse con urgencia, pero el carro no encendía. Las llaves desaparecieron. El teléfono dejó de funcionar. Era como si algo nos hubiera aislado. Esa noche, escuchamos ruidos debajo del piso de la casa, como si alguien estuviera rascando desde abajo. Al amanecer, vimos que parte de la tierra cerca del encino había sido removida. Cavamos y encontramos una caja de madera podrida. Dentro había cabello, huesos pequeños y una nota escrita con carbón. Ella no perdona. A partir de ese momento, todo empeoró. Mi madre comenzó a hablar sola. Decía que escuchaba a mi abuela llamándola desde el encino. Una noche desperté y no la encontré en su cuarto. Salí al patio y ahí estaba ella, parada bajo el árbol seco, mirándolo fijamente. Cuando me acerqué, me dijo en voz baja: «Ya es mi turno». La llevé adentro casi a rastras, pero al día siguiente ya no estaba. La busqué por toda la casa, por el pueblo. Nadie la había visto. Lo único que encontré fue su blusa, colgada en la rama seca del encino. La policía vino. No encontraron rastros. Dijeron que quizás se había ido por voluntad propia, pero yo sabía que no. Me quedé sola en la casa por semanas, esperando alguna señal, y la tuve. Una noche, al mirar por la ventana, vi a la mujer de blanco, y junto a ella estaba mi madre. Ambas caminaban en círculos bajo el encino. Lloré, grité, pero no se detuvieron. Fue entonces que comprendí. El árbol no era un simple árbol, era un sello, un altar. Algo fue enterrado ahí hace mucho. Algo que exigía una ofrenda cada generación. Algo que todavía está esperando. Porque ahora soy yo quien escucha su voz. Y no sé cuánto tiempo más podré resistirme. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.